El año es 1177. Imagínate esto por un momento. Estás de pie con 500 caballeros exhaustos, tus caballos echan de espuma por la boca después de una marcha forzada que debería haber matado a la mitad de ellos. El sol de noviembre cae con un calor anormalmente intenso para finales de otoño, convirtiendo tu armadura en un horno personal. Tus exploradores acaban de regresar con noticias que hacen llorar a los hombres adultos. No 20.000 enemigos como temías. 26.000 de los mejores guerreros del Islam se extienden por el horizonte como una plaga de langostas. Eso es 52 enemigos por cada uno de tus hermanos. Las matemáticas de la aniquilación son simples, brutales y definitivas. Sin embargo, en 2 horas, 20.000 de esos guerreros estarán muertos. El ejército musulmán más poderoso reunido desde la primera cruzada dejará de existir. Un adolescente moribundo con las manos vendadas logrará lo que los comandantes experimentados llamaron imposible. Lo que la ciencia militar dijo que no podía suceder. Lo que incluso Dios parecía haber prohibido. Piensa en esas cifras de nuevo. 500 contra 26.000. El destino de la civilización cristiana en Tierra Santa, quizá en la propia Europa, pende de un hilo tan fino que resulta invisible. Al atardecer, ese hilo se convertirá en una cadena de hierro. Estoy a punto de revelar 3 cosas que cambiarán para siempre tu visión de la guerra medieval. Primero, los errores tácticos que cometió Saladino y que ningún historiador predijo. Segundo, por qué los guerreros mamelucos de élite, que jamás habían conocido la derrota, huyeron en camellos de carreras. Tercero, el momento en que Balduino IV, un rey leproso que no sentía sus propias manos, levantó una espada que no debería haber sido posible para el empuñar y cambió la historia. Pero esto es lo que las crónicas no te cuentan sobre esa mañana. Se suponía que Balduino IV no estaría vivo, y mucho menos liderando un ejército. La lepra había estado carcomiendo su cuerpo desde la infancia. A los 16 años, sus manos estaban tan dañadas que necesitaban ser vendadas de seda solo para evitar que se deshicieran. Su rostro, oculto tras una máscara de plata, ocultaba rasgos tan destrozados que los cortesanos no podían mirarlo sin estremecerse. Los médicos le habían dado meses de vida hacía 3 años. Cada mañana que despertaba era una imposibilidad médica. Cada vez que montaba a caballo era un acto de voluntad que desafiaba la realidad física. Frente a él se encontraba Saladino, la espada del Islam, un hombre que había unido al fracturado mundo musulmán mediante una combinación de genio militar y genuina piedad. A los 40 años, comandaba un imperio que se extendía desde el Nilo hasta el Éufrates. Su tesoro albergaba las riquezas de Egipto. Sus ejércitos habían aplastado a todas las fuerzas cristianas enviadas contra ellos. Su sola reputación había provocado la rendición de guarniciones enteras sin disparar una sola flecha. Mientras Balduino luchaba contra su propia carne en descomposición, Saladino comandaba a más de 100.000 guerreros en sus territorios. La dinámica de poder no solo era desequilibrada, era ridícula. Jerusalén misma se preparaba para el fin. Barcos aguardaban en los puertos de Acre y Tiro, cargados con las posesiones de nobles que sabían lo que se avecinaba. Ya se estaban llevando a cabo negociaciones secretas con los comandantes musulmanes sobre las condiciones de la rendición. Los expertos apostaban a que el reino de Jerusalén contaba con semanas, quizá días. Las fuerzas cruzadas totales en todos sus territorios podrían reunir unos 15.000 hombres repartidos en docenas de castillos y ciudades. Solo el ejército actual de Saladino, esta fuerza de 26.000 hombres, era casi el doble de lo que los cristianos teóricamente podían desplegar. Y esta ni siquiera era su fuerza principal. Esta es la realidad. Esa mañana de noviembre, Balduino apenas pudo reunir a 500 caballeros, incluyendo a tan solo 80 caballeros templarios. Aquellos monjes guerreros que hicieron votos de nunca retirarse, nunca rendirse, nunca mostrar piedad a los ejércitos del Islam. Los apoyaban apenas 3.000 infantes, muchos de ellos reclutas locales armados con poco más que herramientas agrícolas y un coraje desesperado. Contra ellos, Saladino había traído 8.000 soldados mamelucos de élite, soldados esclavos entrenados desde la infancia para ser perfectas máquinas de matar. Pero, al dar paso el otoño al invierno de 1177, los informes de inteligencia trajeron noticias que obligarían al rey moribundo a intentar lo imposible. Dentro de la sala del trono de Jerusalén, el consejo de guerra se había convertido en un pánico apenas controlado. Balduino, el cuarto, tuvo que ser llevado en una litera, pues sus piernas ya no soportaban ni siquiera su menguado peso. El frío de noviembre,
que debería haberle aliviado, le provocaba espasmos de agonía en los nervios enfermos. Todos los caballeros presentes en aquella cámara sabían lo que habían informado los exploradores. Los 26.000 hombres de Saladino se dirigían al norte desde Ascalón, bordeando por completo la fortaleza, directamente hacia Jerusalén. La guarnición de la ciudad contaba con menos de 1000 hombres. La mayoría eran viejos, jóvenes o heridos. La aritmética era un asesinato. Raimundo de Trípoli, el comandante más experimentado del reino, dijo lo que todos pensaban. Mi señor, debéis huir a Tiro. El reino necesita a su rey vivo, no muerto en una batalla sin esperanza. Otros asintieron. Gerard de Fort sugirió que aún se podían negociar los términos de la rendición. Incluso Reinaldo de Chatillon, ese salvaje que jamás en su vida había aconsejado la retirada, guardó silencio. La situación era así de desesperada. Entonces Baldwin hizo algo que dejó atónitos incluso a sus consejeros más cercanos. A pesar de unas manos que apenas podían cerrarse, a pesar de un cuerpo que gritaba con cada movimiento, exigió que lo levantaran hasta sentarse. Su voz, al llegar, fue clara y resonó en cada rincón de aquella cámara de piedra. Caballeros, puede que muera mañana o dentro de 10 años, pero moriré como viví, defendiendo este reino. Dios me dio esta enfermedad con un propósito. Cuando logramos la victoria, nadie puede afirmar que fue solo por la fuerza humana. La sala estalló. ¿Victoria? ¿Había llegado finalmente la enfermedad a su mente? Odo de Saint-Amand, gran maestre de los caballeros templarios, fue el primero en comprender. Sus monjes guerreros habían hecho votos de morir antes que retirarse. Si un niño moribundo podía enfrentarse a la aniquilación con fe, ¿cómo podrían hacer menos? Uno a uno, los caballeros comenzaron a arrodillarse, no en sumisión, sino con algo mucho más poderoso, la fe. Lo que sucedió a continuación desafió todos los principios de la lógica militar. En lugar de preparar las defensas de Jerusalén, Balduino ordenó una marcha inmediata, no para alejarse de las huestes de Saladino, sino directamente hacia ellas. Los caballeros partirían en menos de una hora, llevándose consigo a todo hombre capaz de empuñar un arma. La locura del plan era impresionante. Marcha agotó a las fuerzas durante 72 kilómetros a través de territorio hostil para atacar a un enemigo que lo superaba en número 50-1. Esto es lo que los historiadores militares aún no pueden explicar. La marcha que siguió debería haber matado a la mitad de las fuerzas antes de que vieran al enemigo. 72 kilómetros en 36 horas. Hombres con armadura completa, ya exhaustos tras semanas de alerta constante. Caballos forzados más allá de su resistencia. El calor de noviembre, inusualmente brutal, convirtió el camino en un horno. Los caballeros comenzaron a desmayarse después de la hora 10. Para la hora 20, los hombres alucinaban por la deshidratación. Los templarios se turnaron para llevar la litera de Balduino cuando perdió el conocimiento por el dolor, que ocurría cada pocos kilómetros. La sangre se filtraba a través de sus vendajes de heridas que se negaban a sanar. En un momento dado, cerca del pueblo de Ibelín, los testigos vieron el cuerpo del rey convulsionarse tan violentamente que 4 caballeros tuvieron que sujetarlo. Sin embargo, cuando recobró el conocimiento, sus primeras palabras fueron siempre las mismas. Continúa la marcha. Mientras tanto, Saladino había tomado la decisión fatal que le costaría todo. Completamente confiado en su abrumadora superioridad, había permitido que su ejército se dispersara por 3 millas de campo. Las partidas de forrajeo vagaban libremente, la disciplina se relajó. Sus exploradores habían informado que las murallas de Jerusalén apenas estaban guarnecidas. ¿Por qué mantener la formación de batalla mientras marchaban hacia una ejecución? Sus emires ya estaban dividiendo las tierras conquistadas entre ellos, discutiendo sobre quién obtendría las propiedades más ricas. El propio sultán había traído todo su tesoro, planeando no una batalla, sino una ocupación. Al amanecer del 25 de noviembre, la marcha imposible de Balduino había cubierto terreno que los mapas decían que no se podía cruzar en ese tiempo. Los exploradores trajeron noticias electrizantes. El ejército de Saladino no estaba formado para la batalla. Estaban dispersos, relajados, desprevenidos. Dios los había liberado exactamente como Balduino había profetizado. El 25 de noviembre amaneció despejado y caluroso, y los exploradores de Saladino habían cometido un error que costaría 20.000 vidas. Las 6 de la mañana trajeron el primer regalo de Dios, o quizás del genio táctico de Balduino. Los exploradores del rey, turcopolacos, que conocían esta tierra como la palma de su mano,
regresaron con noticias que hicieron que incluso los caballeros exhaustos se enderezaran. La poderosa hueste de Saladino no estaba preparada para la batalla. Estaban dispersos a lo largo de 5 kilómetros de ondulante campiña, grupos de forrajeo desplegándose como dedos de una mano descuidada. Los carros de provisiones estaban desatendidos. Las líneas de caballos estaban dispersas. El ejército musulmán parecía menos una fuerza militar y más una migración. El gran maestre templario Odo de Saint-Amand cabalgó hacia la litera de Balduino. Señor, Dios los ha entregado en nuestras manos. Pero ni siquiera él pudo ocultar el miedo en su voz cuando añadió, el número de enemigos es mayor de lo que pensábamos. No 20.000, sino 26.000. Sus estandartes oscurecían el horizonte. Algunos caballeros lloraron abiertamente ante la noticia. Otros se arrodillaron en oración. 52-1, las matemáticas se habían vuelto aún más imposibles. A las 11, Saladino recibió su primera advertencia. Nubes de polvo al norte se movían rápidamente. Su reacción inicial, registrada fielmente por Inalatir, fue de total incredulidad. Sus exploradores habían confirmado que las murallas de Jerusalén apenas estaban guarnecidas. Balduino no se atrevería a abandonar su protección. Tenía que ser una partida de exploración, tal vez asaltantes que esperaban hostigar sus líneas de suministro. Envió órdenes a unos pocos escuadrones para investigar, nada más. Este exceso de confianza lo perseguiría para siempre. Al mediodía, la terrible verdad se hizo innegable. Los estandartes de los cruzados aparecieron en la línea de la cresta. No eran banderines de exploradores, sino los grandes estandartes de guerra, la Cruz Roja de los Templarios, las Cruces Doradas de Jerusalén, el estandarte personal del mismísimo Balduino IV. Las fuerzas dispersas de Saladino comenzaron a intentar frenéticamente reorganizar sus líneas. Pero 5 kilómetros son una eternidad cuando el enemigo ya está formado y listo. Las órdenes en árabe, turco y kurdo se sucedían mientras los oficiales intentaban organizar el caos. Aquí es donde la leyenda se encuentra con la realidad. La lógica militar exigía que Balduino esperara. Que Saladino organizara sus fuerzas y luego se retirara a terreno defendible. Que las colocara en posiciones preparadas. Que usara el terreno. Todos los manuales de guerra, todos los precedentes de batalla, decían lo mismo. Nunca cargar contra una fuerza superior en campo abierto. Nunca atacar en inferioridad numérica. Nunca arriesgar todo en un solo momento. Balduino estaba a punto de violar cada una de estas reglas. A pesar de una agonía que habría matado a la mayoría de los hombres, el rey leproso exigió que lo levantaran de su litera y lo colocaran en su caballo de guerra. Los caballeros se apresuraron a atarlo a la silla, con las piernas inertes, las manos apenas capaces de agarrar las riendas. La sangre se filtraba a través de sus vendajes donde las correas cortaban la carne enferma. Sin embargo, cuando habló, su voz se extendió por toda la línea cristiana. Caballeros, David enfrentó a Goliat con fe. Nos enfrentamos a 26.000 con Dios. La reacción del ejército musulmán nos dice todo sobre su conmoción. Los mamelucos de élite, guerreros que se habían enfrentado a los catafractos bizantinos y a la caballería nubia sin pestañear, simplemente se quedaron paralizados. Durante unos preciosos segundos, no pudieron procesar lo que veían. 500 caballeros formando una formación de carga contra 26.000 no era una guerra. Era un suicidio colectivo. El propio Saladino, observando desde su puesto de mando, dejó caer su masa dorada. El mayor comandante militar de la época no podía comprender la locura que se desplegaba ante él. Entonces Balduino notó algo que Saladino había pasado por alto. Las llanuras, aparentemente planas, estaban cortadas por una serie de barrancos, invisibles desde la distancia, pero mortales para la caballería que huía. Lo que parecía terreno abierto era en realidad un terreno que canalizaría a los hombres en retirada hacia campos de batalla naturales. El joven rey había reconocido lo que la experiencia de Saladino había pasado por alto. Esos barrancos se convertirían en canales de muerte. Locura, susurró Saladino, y luego más alto a sus oficiales aterrorizados. Formen filas. Formen filas. Pero formar líneas de batalla con grupos de forrajeo dispersos lleva tiempo. Tiempo que Baldwin no les iba a dar. Exactamente a las 2, el rey leproso levantó su mano vendada, la señal por la que sus caballeros habían estado rezando. 500 lanzas cayeron en posición de carga. Exactamente a las 2, Balduino levantó su mano vendada, y 500 hombres comenzaron a cargar contra 26.000.
Las dos golpearon como el martillo de Dios mismo. La cuña templaria. 80 caballeros formados en una lanza humana, se estrellaron contra el centro musulmán a medio formar a todo galope. El sonido fue como montañas chocando. Un estruendo que hombres a 5 millas de distancia afirmaron haber oído. En esos primeros segundos, 300 mamelucos simplemente dejaron de existir, aplastados bajo cascos cerrados o atravesados por lanzas de madera de fresno de 12 pies que perforaron la malla y la carne como pergamino. Pero el verdadero impacto no fue el impacto. Fue lo que siguió. En lugar de retroceder después de la carga, doctrina estándar de la caballería, los templarios hicieron lo impensable. Siguieron avanzando, adentrándose en las filas musulmanas como una espada que busca un corazón. Tras ellos, los 420 caballeros seculares de Balduino atacaron en una segunda oleada, aprovechando la brecha abierta por los monjes guerreros. La carga cubrió 300 yardas en menos de un minuto. 500 jinetes acorazados moviéndose como una avalancha. Su grito de guerra de Deus Vult ahogó las órdenes desesperadas de los comandantes musulmanes. A 500 yardas, las flechas musulmanas comenzaron a caer como lluvia. Los caballeros cayeron, los caballos relincharon y se tambalearon, pero la carga nunca flaqueó. A 200 yardas, el terror total de lo que se avecinaba se hizo evidente para las primeras filas musulmanas. Estos no eran solo caballeros. Eran fanáticos. Hombres que creían que la muerte en batalla garantizaba el paraíso. Los templarios, especialmente con su estandarte blanco y negro ondeando sobre sus cabezas, avanzaron como demonios del infierno cristiano. 2:15 trajo el primer momento imposible. El centro de Saladino. 8.000 de la mejor caballería del Islam comenzaron a ceder. No a retirarse, sino a ceder. Como una presa que se agrieta bajo presión. Los comandantes musulmanes no podían creer lo que veían. ¿Cómo podían 500 caballeros exhaustos estar contraatacando 16 veces su número? La física no funcionaba. Las matemáticas eran imposibles. Sin embargo, estaba sucediendo. Entonces ocurrió algo que desafió toda lógica militar. Los caballos cruzados, exhaustos por la marcha forzada, deberían haber estado desfalleciendo. En cambio, lucharon como posesos. Los caballos de guerra mordían y pateaban, aumentando la carnicería. Una montura templaria, con su jinete muerto, continuó cargando contra las filas musulmanas, pisoteando los guerreros y sembrando el pánico con su sola existencia. La bestia finalmente se desplomó tras recibir 17 flechas, pero no antes de que su furia hubiera destrozado a todo un escuadrón. A las 2:30, el pánico comenzó su letal labor. Un regimiento mameluco en el ala izquierda de Saladino, al ver que el centro se derrumbaba, comenzó a retroceder. En batalla, la vacilación es contagiosa. En cuestión de minutos, el retroceso se convirtió en un torrente. Las órdenes se convirtieron en gritos. La formación se disolvió en el caos. Lo imposible estaba sucediendo. 26.000 guerreros estaban siendo derrotados por una fuerza a la que superaban en número 52-1. Pero entonces llegó el golpe maestro de Balduino. Sus 3.000 infantes, ocultos en terreno muerto durante la carga de caballería, aparecieron de repente en el flanco musulmán. El impacto psicológico fue devastador. Para las ya desquiciadas fuerzas de Saladino, parecía que los ejércitos cruzados surgían de la nada. Gritos de "estamos rodeados" se extendieron por las filas musulmanas. Militarmente absurdo, pero el pánico no calcula las probabilidades. El propio Balduino, atado a su silla de montar, sangrando por heridas reabiertas por el estrés, levantó su espada. El gesto era imposible. Sus manos enfermas no deberían haber podido empuñar el arma. Sin embargo, todas las crónicas, tanto cristianas como musulmanas, lo registran. El rey leproso lideraba desde el frente. A 50 yardas, los caballos musulmanes comenzaron a retroceder a pesar de los esfuerzos de sus jinetes. Los animales presentían la fatalidad, y la fatalidad estaba a segundos de distancia. El suelo literalmente tembló bajo miles de cascos. Nubes de polvo se elevaron como humo. El ruido era indescriptible. Truenos mezclados con gritos de guerra en 3 idiomas. El entrechocar de armas preparándose. Plegarias dirigidas a 2 dioses diferentes. Flechas musulmanas oscurecieron el cielo. Pero los cruzados avanzaron. Imparables. Inevitables. Espantoso. Las 2:45 marcaron el momento en que la batalla se convirtió en masacre. Mientras las fuerzas musulmanas intentaban huir, descubrieron el genio táctico de Balduino.
Esos barrancos que parecían rutas de escape se convirtieron en trampas mortales. Los caballeros persiguieron a los musulmanes que huían directamente a estos terrenos naturales de matanza. Pero entonces, a las 3, ocurrió algo que incluso los cronistas musulmanes llamaron castigo divino. Las 3 trajeron lo impensable. La guardia personal de Saladino, 2000 mamelucos que habían jurado morir antes de abandonar a su sultán, se desmoronó. Eran hombres que se habían enfrentado a la caballería mongol sin pestañear, que llevaban sus cicatrices como reliquias sagradas. Sin embargo, frente a los templarios que luchaban como hombres que veían el paraíso, huyeron. La visión destrozó lo que quedaba de la moral musulmana. Si la guardia de élite huía, ¿qué esperanza les quedaba a los soldados rasos? El propio Saladino, al ver desintegrarse su invencible ejército, tomó una decisión que lo perseguiría para siempre. Abandonando su caballo de guerra, demasiado lento para escapar, montó en un camello de carreras. La visión de su sultán huyendo a lomos de una bestia de carga destruyó la última resistencia musulmana. Su armadura dorada relucía bajo el sol de la tarde al desaparecer entre el polvo, dejando atrás un ejército que había dejado de existir como fuerza de combate. 3:30 vio la persecución convertirse en aniquilación. Caballeros cruzados, con la sangre hirviendo, persiguieron a los musulmanes que huían por kilómetros. La matanza fue mecánica, eficiente, horrible. Lanzas rotas. Usaron espadas. Espadas embotadas. Usaron mazas. Algunos templarios, con sus armas perdidas, golpearon a los enemigos hasta la muerte con sus cascos. El mismo suelo se volvió resbaladizo por la sangre. Esos barrancos que Balduino había identificado se convirtieron en osarios. Los musulmanes cayeron en capas, los muertos amortiguando a los moribundos asfixiándose bajo más muertos. Algunos barrancos literalmente se llenaron de cuerpos, creando puentes de carne que otros intentaron cruzar. Los historiadores modernos aún no pueden explicar esta parte. ¿Cómo 500 caballeros exhaustos mantuvieron la persecución durante 2 horas? ¿Cómo los caballos al borde de la muerte por la marcha encontraron fuerzas para atropellar a la caballería musulmana de refresco? Los cronistas cristianos tenían una respuesta. La fuerza de Dios fluyó a través de ellos. Los cronistas musulmanes, horrorizados, coincidieron en que esto era un castigo divino. Inalatir escribió que Alá les había apartado su rostro aquel día. Las 4 trajeron escenas que evocan los registros. La persecución solo terminó cuando los caballos de los cruzados finalmente se desplomaron, sus valientes corazones cediendo tras lograr lo imposible. El propio Balduino había luchado a pesar de una agonía indescriptible. Los caballeros juraron más tarde haber visto lágrimas de sangre brotar de debajo de su máscara plateada, su cuerpo enfermo literalmente llorando por el esfuerzo. Sin embargo, su voz nunca vaciló, instando al ánimo, dirigiendo la matanza con brillantez táctica. A las 4:30, los muertos musulmanes cubrían el campo a lo largo de 5 kilómetros. Los cuerpos obstruían los barrancos de 6 metros de profundidad. Las armas abandonadas cubrían el suelo como semillas de hierro. Los estandartes ondeantes del mayor ejército del Islam yacían pisoteados en barro hecho de polvo y sangre. Las cifras son asombrosas incluso ahora. De 26.000 guerreros que despertaron esa mañana, menos de 2.000 vieron la puesta de sol. 20.000 musulmanes muertos. Los cruzados perdieron 1.100 hombres. Grandes pérdidas de tan solo 3.500 combatientes. Pero nada comparado con la catástrofe islámica. Las ganancias materiales inmediatas desafiaban todo cálculo. El ejército de Saladino había acumulado riquezas para sostener una larga campaña: oro, armas, caballos, provisiones para 26.000 hombres. En 3 horas, todo pasó a manos de los cruzados. Los templarios, por sí solos, capturaron suficiente equipo militar como para destruir todas las fortalezas cristianas del Levante. Y lo que es más importante, capturaron el tesoro de guerra de Saladino, toneladas de oro destinadas a pagar a su ejército. En una tarde, el reino de Jerusalén, en bancarrota, se volvió solvente. Balduino, dejándose finalmente bajar del caballo, se desplomó al instante. Los caballeros corrieron a apoyar a su rey moribundo, pero él los despidió con un gesto, insistiendo en un último acto. Allí, en aquel campo de muerte, el rey leproso dirigió a su exhausto ejército en oración. No nobis domine, no a nosotros, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. La visión de 500 asesinos empapados en sangre, arrodillados en oración rodeados de 20.000 cadáveres,
Les pareció surrealista incluso a los guerreros más curtidos. La humillación de Saladino fue completa. El hombre que jamás conoció la derrota llegó a El Cairo con menos de 2.000 supervivientes. Su camello de carreras le había salvado la vida, pero había destruido su reputación. Los guerreros que huyen en animales de carga no inspiran lealtad. Al ponerse el sol en aquel campo ensangrentado, lo imposible se había convertido en historia. Las implicaciones estratégicas eran asombrosas. La base de poder de Saladino en Egipto casi se derrumbó tras la derrota. Siria cuestionó su lealtad. La cuidadosa alianza que había construido durante décadas se resquebrajó en una sola tarde. Los historiadores militares calculan que Saladino tardó 10 años en reconstruir una fuerza comparable a la que Balduino destruyó en 3 horas. Los Estados Cruzados, con este milagroso indulto, ganaron tiempo que nunca se habían atrevido a esperar. Tiempo para fortificarse, tiempo para negociar, tiempo para pedir ayuda a Europa. El cronista musulmán Inalatir, generalmente simpatizante de las causas islámicas, no pudo ocultar la magnitud del desastre. Lo calificó como la catástrofe más terrible que había azotado al Islam en su época. Otro escribió simplemente, Dios nos apartó de nosotros ese día. El impacto psicológico en el mundo musulmán fue devastador. Si 26.000 no pudieron derrotar a 500 cristianos, ¿qué revelaba eso del favor divino? Mezquitas desde el Cairo hasta Damasco se llenaron de creyentes en busca de respuestas. Algunos culparon al pecado, otros cuestionaron la fe misma. Jerusalén estalló en celebración al llegar la noticia. Las campanas de las iglesias repicaron durante 3 días seguidos. Pero en la Cámara Real, Balduino IV yacía moribundo. El impacto físico de la batalla en su cuerpo destrozado fue catastrófico. Los médicos advirtieron que podrían no sobrevivir a la noche. Sin embargo, de alguna manera, por imposible que fuera, el rey leproso resistió. Cuando se le preguntó cómo había encontrado fuerzas para luchar, Balduino susurró, el dolor no significa nada cuando Dios exige servicio. Durante los 10 años siguientes a aquel sangriento día de noviembre, Saladino se acercó a los Estados Cruzados con renovada cautela. El hombre que lo había arrasado todo había aprendido que la superioridad numérica no garantiza la victoria, no cuando se enfrentaba a un enemigo dispuesto a morir por su causa. La ganancia económica inesperada procedente de los tesoros capturados financió las defensas de los cruzados durante una década. Se levantaron nuevos castillos. Se reforzaron los antiguos. Las órdenes militares reclutaron con agresividad, engrosando sus filas con hombres inspirados por la victoria imposible de Montgisard. Balduino IV continuó su reinado imposible durante 8 años más. Cada uno de ellos, un milagro médico. El niño que no debería haber vivido más allá de la infancia se ganó el respeto de enemigos que lo superaban en número en una proporción de 50-1. Incluso mientras su cuerpo se desmoronaba, al final quedó ciego y no podía caminar. Su mente permaneció lúcida, su coraje inquebrantable. Cuando finalmente murió en 1185 a los 24 años, se dice que el propio Saladino dijo, temía a ese hombre más que a cualquier ejército. La trágica ironía golpea con fuerza. Apenas 2 años después de la muerte de Balduino, Saladino reconquistó Jerusalén. Sin el inspirado liderazgo del rey leproso, los Estados Cruzados se desmoronaron. El reino que Balduino había salvado con 500 caballeros no podría sobrevivir sin él. En la batalla de Atín en 1187, Saladino destruyó el ejército cruzado usando las lecciones aprendidas de Montgisard. Nunca subestimes a los hombres desesperados. Nunca des por sentado la victoria antes de que se entable la batalla. Nunca dejes que la confianza se convierta en descuido. Los ejércitos modernos todavía estudian Montgisard como el máximo ejemplo de guerra psicológica. Balduino entendió algo que Saladino pasó por alto. En la batalla, la moral importa más que las matemáticas. 500 hombres que creen que Dios lucha a su lado valen más que 26.000 que dudan. El verdadero genio del rey leproso no era táctico. Era hacer creer a sus caballeros que lo imposible era inevitable. El legado de la batalla resuena a través de los siglos. Cuando Churchill habló de su momento cumbre, cuando 300 espartanos defendieron las Termópilas, cuando cualquier resistencia desesperada triunfa contra adversidades abrumadoras, vemos la sombra de Montgisard. Sigue siendo una prueba de que a veces, solo a veces, el coraje cuenta más que contar. Pero aquí es donde se vuelve aún más profundo. Tanto las fuentes cristianas como las musulmanas coinciden en que algo sobrenatural ocurrió ese día. ¿Cómo explicar si no que 500 derrotaran a 26.000?
¿Cómo entender si no que caballos exhaustos dejaran atrás a otros frescos? ¿Cómo comprender si no que un adolescente moribundo superara en general al mayor comandante musulmán de la historia? Al final, Monthizard se erige como la última resistencia más gloriosa de la historia. Un momento en el que lo imposible se hizo realidad. Cuando 500 se enfrentaron a 26.000 y ganaron. Cuando las manos vendadas de un rey leproso detuvieron el curso de la historia misma, aunque solo fuera por un instante.